Muy buenas muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a un video de álgebra y funciones. Hoy vamos a continuar trabajando un poquito de ejercicios de trigonometría. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Dice así: para la carrera de obstáculos Apache 2015, los participantes deberían escalar y descender una rampa como se muestra en la figura. Entonces, esta figura que está acá, esta es la rampa donde ellos tenían que ascender y descender. Dice que el ángulo de elevación desde el punto de inicio del ascenso era de 22 y el ángulo de presión de la cima al punto de llegada de 50 grados. Y además debemos de considerar que el punto de inicio y el punto de llegada estaban separados por 4 metros. Entonces, este que está acá era el punto de ascenso, el punto de inicio. Acá tenemos la cima y este es el punto de llegada. Y recordemos, ¿verdad?, que la distancia entre el punto de inicio y el punto de llegada era de 4 metros. Entonces tenemos que determinar la altura aproximada de la rampa, la distancia que hay acá, que sería la altura, la distancia recorrida al ascender, es decir, desde el punto de inicio hasta la cima, y la distancia recorrida al descender, que sería de la cima al punto de llegada. Entonces, para empezar a resolver el ejercicio vamos a realizar este dibujo, que es el de la rampa, teniendo presente que este es el punto de inicio, esta es la cima y este es el punto de llegada, ¿de acuerdo? Y esta es la altura. Recuerden que acá se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, de acuerdo al problema, dice que el ángulo de elevación desde el punto de inicio del ascenso es de 22. Entonces, si este es el punto de inicio, este ángulo es el ángulo de elevación, mide 22 grados. Y el ángulo de depresión de la cima al punto de llegada, si acá está la cima y este es el punto de llegada, entonces este ángulo es el ángulo de depresión, mide 50 grados. Entonces, si este ángulo mide 50, debemos recordar que estos dos ángulos son exactamente iguales. Entonces, este mide 50, este también mide 50 grados. Y tenemos que encontrar el valor, ¿verdad?, la distancia que hay del punto de inicio a la cima, que es la distancia de ascenso, la distancia de descenso, que era de la cima al punto de llegada, y tener presente que la distancia entre el punto de inicio y el punto de llegada era 4 metros. Entonces, si esto es 4, yo le voy a dar a la distancia que hay de acá hasta acá x, ¿de acuerdo? Le voy a asignar el valor de x. Entonces, si esto vale x, la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto, ¿cuánto sería? Sería 4 menos x. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar la altura aproximada de la rampa. Tenemos que encontrar en este caso h, ¿sí?, que sería la altura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Noten este triángulo que se forma acá. Vean que este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar ahí una identidad, que es la tangente, tangente de 50. ¿Por qué tangente de 50? Recuerden que tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, en este caso yo puedo hacer tangente de 50 es igual a h sobre 4 menos x. Y en este otro triángulo también puedo utilizar tangente, que sería tangente de 22 es igual a opuesto, cateto opuesto sobre adyacente, o sea, a h sobre x. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es a despejar h. Entonces, para despejar h acá, simplemente pasamos este 4 menos x que está dividiendo a multiplicar. Entonces me queda que tangente de 50 por 4 menos x es igual a h. Y en esta otra ecuación, entonces igual, despejamos h, pasamos la x a multiplicar. Entonces me queda que x tan de 22 es igual a h. Entonces tenemos esas ecuaciones, ¿verdad? Como tan de 50 por 4 menos x es igual a h y x tan de 22 es igual a h, podemos igualar. Entonces igualamos y resolvemos esta ecuación. ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno, multiplicamos. Tan de 50 por 4 me da 4 tan de 50. Tan de 50 por menos x tan de 50 y bajamos el x más tan de 22. Ahora, lo que tiene x lo voy a pasar a un lado del igual y lo que no tiene x lo dejo al otro lado. Entonces bajamos el 4 tan de 50, igual bajamos el x tan de 22 y pasamos este menos x tan de 50 a sumar. Entonces me quedaría así. Ahora, bajamos el 4 tan de 50 y note que acá yo tengo en común una x. Entonces puedo sacar la factor común. ¿Cómo me quedaría?
de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo hago x tan de 22 entre x me da tan de 22 más x tan de 50 entre x me queda tan de 50. Ahora, esta x con este tan de 22 más tan de 50 está multiplicando, ¿cierto? Entonces yo puedo pasar todo esto a dividir. Entonces me quedaría que x es igual a 4 tan de 50 sobre tan de 22 más tan de 50. Si eso lo meto en la calculadora, me da aproximadamente que x es 2,98. Muy bien. Entonces, recuerden que nosotros teníamos esta ecuación, ¿sí? Yo puedo, en este caso, sustituir la x. ¿Por qué? Por lo que me dio. Entonces, si yo la sustituyo, si hacemos la sustitución, entonces en lugar de la x pongo 2,98 multiplicado por tan de 22. Metemos eso en la calculadora y nos da que h es igual a 1,2. Entonces, si h es igual a 1,2, ¿qué significa? Que la altura de la rampa es 1,2 metros, que era lo que andábamos buscando, la medida de la altura. Ahora vamos a realizar el ítem B, que nos decía que tenemos que determinar la distancia recorrida al ascender. Entonces tenemos que encontrar el valor de A. Recordemos que ya tenemos el valor de h, que era la altura, que es 1,2. Entonces vamos a utilizar este triángulo que me aparece por acá y podemos utilizar la razón trigonométrica, en este caso de sen. ¿Por qué? Porque sen de 22 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces yo puedo decir que en este caso sería 1,2 sobre A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y despejamos A, entonces en este caso el A lo mandamos a multiplicar y me queda que A sen de 22 es igual a 1,2 y despejamos A, por lo tanto este sen de 22 lo paso a dividir y me queda que 1,2 sobre sen de 22 es igual a A. Lo meto en la calculadora y eso me da 3,20. que significa que la distancia recorrida al ascender es aproximadamente 3,20 metros, o sea, la distancia que está desde el punto de inicio hasta la cima. Finalmente, el ítem C me decía que tengo que encontrar la distancia recorrida al descender, es decir, tengo que encontrar el valor de D. Entonces, acá vamos a utilizar este triángulo que aparece por acá. Recordando que ya tengo esta medida, que es 1,2, que era la altura, puedo utilizar la razón, en este caso igual sen de 50, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sería 1,2 sobre D, y despejamos D, paso el D a multiplicar, y me queda que D sen de 50 es igual a 1,2, y ahora paso el sen de 50 a dividir, y me queda que D es igual a 1,2 entre sen de 50. Lo metemos en la calculadora y me da que D es igual a 1,57. Por lo tanto, la distancia recorrida al descender es aproximadamente 1,57 metros, la distancia que hay de la cima hasta el punto de llegada. Ahora vamos a resolver algunas ecuaciones trigonométricas. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Dice, resuelva la ecuación, me dan esta ecuación en el intervalo de 0 a 2pi, menos pi medios y 3 pi medios. Entonces, ¿qué debo de hacer para resolver esta ecuación trigonométrica? Primero observen que acá ya me están dando dos factores igualados a 0. Cuando esto sucede, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar cada uno de los factores a 0. Entonces hacemos tangente de x menos 1 igual a 0 y puedo despejar tangente. Simplemente paso este menos 1 a sumar y me queda que tan de x es igual a 1. Y por este otro lado tengo coseno al cuadrado de x más 5 seno al cuadrado de x menos 2 igual a 0. ¿De acuerdo? Y debo de resolver esto. ¿Cómo lo resolvemos? Vean lo siguiente. Ven que yo tengo aquí coseno al cuadrado. Recuerden que coseno al cuadrado yo lo puedo cambiar por la identidad 1 menos sen al cuadrado de x. ¿Sí? Porque es la identidad pitagórica donde yo despejaba coseno. Luego bajamos el más, 5 sen al cuadrado de x menos 2 igual a 0. ¿Qué puedo hacer ahora? Note que tengo 1 y menos 2 y tengo menos sen al cuadrado de x más 5 sen al cuadrado de x. Entonces puedo sumarlos. Entonces me quedaría, el 1 lo voy a bajar y menos sen al cuadrado de x más 5 sen al cuadrado de x. Entonces sería menos 1 más 5 me da
4, ¿cierto? Entonces sería 4 seno al cuadrado de x y bajamos el menos 2 igual a 0. Ahora sumamos 1, bueno, hacemos la resta, perdón, 1 menos 2 y eso me da menos 1. Entonces bajo el 4 seno al cuadrado de x menos 1 igual a 0. En este caso, noten que yo puedo factorizar esto. ¿Por qué método? Por el método de diferencia de cuadrados. Entonces sacamos raíz acá y raíz acá. Entonces me quedaría la raíz de 4 seno al cuadrado de x me da 2 seno de x y la raíz de 1 me da 1. Entonces el primer paréntesis sería 2 seno de x menos 1. Y recuerde que cuando yo hago diferencia de cuadrados me quedan dos paréntesis iguales. Solamente cambia el signo. Entonces uno con menos y el otro con más. Igualados a 0. Entonces tenemos que tan de x es igual a 1 y que 2 seno de x menos 1 por 2 seno de x más 1 es igual a 0. Tenemos el producto de dos factores igualados a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igualar cada uno a 0. Y despejamos seno de x. Entonces, en este caso paso el 1 a sumar y el 2 a dividir. Me queda que seno de x es igual a 1/2. Y por acá, entonces, igual, despejo el seno de x, paso el 1 a restar, entonces me queda menos 1 y el 2 a dividir, entonces me queda que seno de x es igual a menos 1/2. Ahora, vamos a trabajar tan de x igual a 1. Primero vamos a encontrar las soluciones de esta parte que tenemos por acá. ¿Cómo las voy a encontrar? Voy primero a encontrar el ángulo de referencia. ¿Cómo lo encuentro? Haciendo tan a la menos 1 del número que está por acá, en este caso es 1. Entonces, tan a la menos 1 de 1 me da pi cuartos. Muy bien. Ahora, necesito saber en qué cuadrantes voy a trabajar. Eso me lo va a decir el signo del número que está acá. En este caso el signo de 1 es positivo, entonces yo me pregunto, ¿dónde la tangente es positiva? ¿En qué cuadrantes? Muy bien, es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. En el primer cuadrante siempre el ángulo de referencia que me da y el ángulo que yo tengo que encontrar es el mismo, por lo tanto la solución sería pi cuartos. Y en el tercer cuadrante, este que está acá es mi ángulo de referencia y yo tengo que encontrar este verde. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Yo sé que de acá hasta acá hay pi, más este pedacito que sería pi cuartos, entonces para encontrarlo haría pi más pi cuartos, y eso me da 5 pi cuartos, que sería otra de las soluciones. Ahora, vamos a trabajar seno de x igual a 1/2. Igual, encontramos el ángulo de referencia. ¿Cómo lo encontramos? Haciendo seno a la menos 1 de 1/2, y eso me da pi sextos. Pi sextos es mi ángulo de referencia. Ahora, ¿en qué cuadrantes tengo que trabajar? Entonces yo pienso, ok, vean que el 1/2 está positivo, entonces me pregunto, ¿dónde el seno de x es positivo? Muy bien, es positivo en el primero y en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante, recuerden que el valor es exactamente el mismo, entonces sería pi sextos. El ángulo que me dan y la solución es igual, entonces el ángulo, de referencia y la solución es la misma, entonces sería pi sextos. Y en el segundo cuadrante, ¿cómo lo encuentro? Entonces, este que está acá es mi ángulo de referencia, que es pi sextos, ¿verdad? Y tengo que encontrar este que está por acá, el verde. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Ok, muy bien. Vean que yo sé que desde acá hasta acá hay pi. Entonces, a todo pi le tengo que restar pi sextos, y eso me da el ángulo que está acá en verde, y eso sería 5 pi sextos, que es otra solución. Y finalmente trabajamos con seno de x igual a menos 1/2. Igual encontramos el ángulo de referencia, hacemos seno a la menos 1 de 1/2, siempre tomamos el positivo, ¿de acuerdo? Y eso me da pi sextos. Ahora sí, me pregunto, ¿dónde, para saber los cuadrantes donde voy a trabajar entonces, ¿dónde el seno de x es negativo? Entonces, ¿dónde era? Es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿cómo encontramos la solución? Entonces, este que está acá en mi ángulo de referencia, ¿sí? Que en este caso es pi sextos, y tengo que encontrar el verde. Entonces, a pi le voy a sumar el ángulo de referencia. Entonces sería pi más pi sextos me da 7 pi sextos, y esta sería otra solución. Y finalmente en el
cuarto cuadrante, yo sé que el CEN también es negativo. Entonces, si es negativo ahí, ¿cómo lo encuentro? Ok, muy bien. Este que está acá en mi ángulo de referencia, ¿sí? Ajá, entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Tengo que encontrar el ángulo que está acá en verde. Entonces, vean que toda la vuelta son 2pi. Entonces, a la vuelta completa, que es 2pi, le tengo que restar pi sextos. Y eso me va a dar el ángulo que ando buscando. Entonces, 2pi menos pi sextos me da 11 pi sextos, que sería otra solución. Entonces, tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones, que son pi cuartos, 5 pi cuartos, pi sextos, 5 pi sextos, 7 pi sextos y 11 pi sextos. Ahora vamos a realizar el ejemplo 3, que es otra ecuación. Dice que tangente de x más 2 es igual a secante al cuadrado de x más 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo primero que vamos a hacer es pasar esta secante a restar y la igualamos a 0. Muy bien. Ahora, noten que esto que está acá yo lo puedo cambiar por una identidad. Yo sé que secante al cuadrado de x es igual a tangente al cuadrado de x más 1. Entonces, podemos cambiarlo. Bajamos el 2 tangente de x más 1 menos y cambiamos, ¿verdad? Entonces, en lugar de secante al cuadrado de x más 2, voy a poner tangente al cuadrado de x más 2 más 1, igual a 0. Muy bien. Seguimos, entonces bajamos el 2 tan de x más 2 y hacemos menos por más, me daría menos tan al cuadrado de x más 2 y menos por más, aquí me da menos 1, igual a 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ok, vamos a ordenarlo de la siguiente manera. Voy a poner menos tan al cuadrado de x más 2 primero, luego más 2 tan de x más 2 menos 1 igual a 0. ¿Para qué hice eso? Para hacer una sustitución. Noten que si yo hago u igual a tan de x más 2, entonces, donde está tangente voy a colocar u. Y eso me quedaría menos u a la 2 más 2 por u menos 1, igual a 0. Y esto que está acá, yo lo puedo factorizar. Muy bien, lo podemos factorizar por inspección. Hacemos menos u por u, me da menos u al cuadrado. Y 1 por menos 1, me da menos 1. Y menos u por menos 1 me da u. Y u por 1 me da u. U más u, 2u, que es efectivamente lo que tenía que darme. Entonces los dos factores serían menos u más 1 y u menos 1, igual a 0. Entonces, dos factores igualados a 0, igualamos cada uno a 0. Y despejamos u. En este caso el u lo puedo pasar a sumar, entonces me quedaría que u es igual a 1. Y acá el 1 lo paso a sumar y me queda que u es igual a 1. Vean que es igual, ¿cierto? U igual a 1, u igual a 1. Entonces, ¿qué significa? ¿U quién era? U era tangente de x más 2. Entonces, eso significa que tangente de x más 2, ¿a qué es igual? A 1. Muy bien. Ahora sí, entonces tenemos que tangente de x más 2 es igual a 1. Para encontrar el ángulo de referencia, ¿qué hacíamos? Tan a la menos 1 de 1. Y eso me da pi cuartos, que es mi ángulo de referencia. Ahora, me voy a preguntar, ¿dónde la tangente es positiva? Muy bien, es positiva en el primer cuadrante, ¿verdad? Y en el primer cuadrante recuerden que la solución era el mismo ángulo de referencia. Y en el tercer cuadrante la tangente también es positiva. ¿Y cómo encontrábamos en el tercer cuadrante? Entonces, si este era el ángulo de referencia y es pi cuartos, entonces para encontrar el ángulo, en este caso el verde, que es el que yo ocupo, ¿verdad? La solución, entonces sería, ¿cómo la vamos a encontrar? A pi, que es la distancia que hay de acá a acá, le voy a sumar el ángulo de referencia, que sería pi cuartos. Entonces eso me da 5 pi cuartos. ¿Qué significa? Entonces significa que x más 2 va a ser igual a ¿quién? A pi cuartos, y que, entonces aquí nada más despejamos, entonces x es igual a pi cuartos menos 2, y que x más 2 es igual a 5 pi cuartos. Entonces x es igual a 5 pi cuartos menos 2. Muy bien, y esas serían las soluciones.
Recuerden que acá no me estaban dando un intervalo para la solución, entonces yo tengo que dejarlo en todo R. Por lo tanto, la solución va a ser de la siguiente forma. Pi cuartos menos 2 y le tengo que sumar 2k pi, donde k es un número que está en z. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que todas estas soluciones están dadas en R. Depende del valor de k, ahí me van a dar dando la solución. Igual, 5 pi cuartos menos 2 más 2k pi. Igual le tengo que sumar el 2k pi. ¿Por qué? Porque la solución está dada en R. ¿Sí? Entonces tiene infinitas soluciones. Ahora vamos a realizar el ejemplo número 4. Dice, efectuar la división de 2 menos i sobre menos 2 menos i. Noten que esto es un ejercicio de números complejos. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vean lo que yo tengo acá abajo, este número complejo. Recordemos lo siguiente, si yo tengo z, que es un número complejo de la forma, ¿verdad? A más bi, entonces su conjugado es de la forma a menos bi. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver esta división? Vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado de menos 2 menos i. ¿Quién sería el conjugado de menos 2 menos i? Sería menos 2 más i. Entonces, multiplicamos por menos 2 más i, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora, si multiplicamos en el numerador sería 2 por menos 2, menos 4. 2 por i, 2i. Menos i por menos 2 sería más 2i. Y menos i por i, menos i al cuadrado. Y ahora, recordemos que la multiplicación de z por z conjugado es lo mismo que a la 2 más b a la 2. Entonces, en este caso me quedaría menos 2 a la 2 más 1 a la 2. Muy bien. Y ahora recordemos que si yo tengo i a la 2, ¿a qué era igual? I a la 2 es igual a menos 1, entonces lo puedo sustituir. Entonces me quedaría menos 4, sumamos acá 2i más 2i me da 4i. Menos i el menos 1 que me dio i a la 2. ¿De acuerdo? Sobre menos 2 a la 2 me da 4 y 1 a la 2 me da 1. Ok, muy bien. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Y sumamos, en este caso, menos 4 más 1 me da menos 3 más 4i sobre 4 más 1 es 5. Entonces, la división de 2 menos i sobre menos 2 menos i es igual a ¿quién? Recuerde que este 5 le pertenece tanto al menos 3 como al 4i. Lo puedo separar, entonces me quedaría menos 3 quintos más 4i sobre 5. Muy bien, y esa sería la respuesta. Ahora vamos a realizar el último ejemplo, que es un ejemplo relacionado con números complejos. Dice, expresar el número 2 menos 2i en forma trigonométrica y calcular la potencia de 2 menos 2i al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Recordemos la definición de la forma polar o trigonométrica, que está dada por z igual a n cos de zeta más i sen de zeta, donde r es igual al módulo de z y tangente de zeta es igual a b entre a. Entonces, para encontrar esta forma polar, tengo que encontrar el valor de r y el valor de zeta. Entonces, recordemos lo siguiente. Un número complejo, vamos a darnos que z es un número complejo, es de la forma a más bi, ¿cierto? Entonces, en este caso, mi número complejo es 2 menos 2i. Claramente se observa que a es 2 y que b es menos 2. Muy bien. Entonces, ¿quién sería tangente de zeta? Sería b entre a, pero b es menos 2 y a es 2. Entonces, tan de zeta es menos 2 entre 2. Y menos 2 entre 2 me da menos 1. Entonces, tan de zeta es igual a menos 1. Vamos a resolver esta pequeña ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Entonces, encontramos el ángulo de referencia. ¿Cómo lo encontramos? Haciendo tangente a la menos 1 del número que está acá, pero positivo. Entonces, tan a la menos 1 de 1 me da pi cuartos. Y ese es mi ángulo de referencia. Muy bien. Ahora, me pregunto, para saber en qué cuadrante voy a trabajar, ¿dónde la tangente es negativa? Entonces, muy bien. La tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Pero noten que en este caso el número complejo 2 menos 2i tiene esta representación, ¿verdad? Entonces voy a trabajar en el cuarto cuadrante. ¿Cómo es que encuentro el ángulo en el cuarto cuadrante? Entonces, este que está acá es mi ángulo de referencia. Para encontrar el verde, ¿cómo lo hacemos? Entonces, si el ángulo de referencia en este caso es pi cuartos, entonces sería a la vuelta completa, que es 2pi, le resto pi cuartos, y eso me da 7 pi cuartos, que sería el valor de zeta que andamos buscando.
Ahora, R era el módulo de Z. ¿Cómo encontrábamos el módulo de Z? La fórmula era raíz de a a la 2 más b a la 2. En este caso es 2 a la 2 más menos 2 a la 2. Y eso me da raíz de 8. Entonces tenemos que que el valor de R es raíz de 8 y que Z es 7 pi cuartos por lo que encontramos antes. Recordemos la definición. Entonces, ¿cómo me quedaría el número? En forma polar me quedaría raíz de 8 coseno de Z, que en este caso es 7 pi cuartos, más i sen de 7 pi cuartos. Ahora tenemos que encontrar la potencia, ¿verdad? 2 menos 2i al cuadrado. Tenemos que tener presente el teorema de Moivre. ¿Qué es lo que dice este teorema? Que si yo tengo r cos de Z más i sen de Z, todo eso a la n, va a ser igual a r a la n cos de n Z más i sen de n Z. Entonces, tenemos la forma polar o la forma trigonométrica del número complejo. Vamos a encontrar la potencia. Entonces, esto es igual a esto que está por acá, ¿verdad? Que es mi forma polar del número complejo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a utilizar el teorema. Entonces, vean que acá mi n es 2. Y mi r es, en este caso, raíz de 8. Y mi Z es 7 pi cuartos. Entonces, de acuerdo al teorema, ¿cómo me quedaría? R a la n, pero ¿quién sería R a la n? Sería raíz de 8 a la 2, que es mi n, coseno de n, que es 2, entonces coseno de 2 por Z, que es 7 pi cuartos, más i sen de n, que es 2, por 7 pi cuartos. Muy bien. Y esto lo resuelvo en la calculadora, entonces ¿cuánto me da? Bueno, raíz de 8 a la 2 me da 8, ¿cierto? Si yo meto eso en la calco me da 0. Más i por, si metemos esto, me da menos 1. Entonces me quedaría 8 por esto que está acá. Pero i por menos 1 me da menos i. 0 más menos i me da menos i. Entonces me quedaría 8 por menos i y eso me da menos 8i. Y ese sería el resultado de la potencia que andábamos buscando. Muchas gracias. Espero que este video les haya sido de mucho provecho.